Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. ¿Tienes puertas cerradas en tu vida en algún área? Pues esta palabra es para ti. Quiero leerte lo que dice Josué 6 del 1 al 2. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. El Señor pone en nuestras manos cosas, situaciones, personas, misiones que espera que nosotros le demos curso, que cumplamos con su plan. Nosotros no somos inoperantes en el reino. Esperar que Dios haga por nosotros y por lo que se requiere en esta tierra es simplemente negar la posición en el reino y el propósito para el cual vinimos a esta tierra. Sí, está bien, hay que orar, hay que pedirle a Dios, hay que esperar que Él nos responda. Pero cuando tenemos una respuesta, nuestra labor no es sentarnos a esperar que el techo de nuestra casa, de nuestra oficina, donde quiera que vivamos, se abra y que por ahí baje una cuerda con todo lo que necesitamos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos reyes en esta tierra. Somos operantes en esta tierra. No fuimos diseñados o creados para vivir en nuestro propio mundo y por nuestra propia ruta o lo que consideramos que deberíamos ser y hacer. Tenemos vida porque hay el compromiso de llevar a cabo el plan de Dios, no el nuestro. Y te va a decir, ¿y cómo voy a hacer eso? Si lo de Dios es tan complicado. No, lo de Dios no es complicado. Y lo de Dios está dentro de nosotros. Tú puedes moverte ahorita, puedes ver, puedes oír, puedes tener vida. En conclusión, es porque tienes el Espíritu de Dios dentro. Y con Él está el poder, con ese Espíritu está el poder. Y con eso es que nosotros venimos a esta tierra a hacer las cosas que el Señor Jesucristo hacía y aún mayores, como Él lo dijo. Es posible que en el avance hacia la tierra prometida, hacia la obediencia a la voluntad del Señor, hacia el cumplimiento de la misión e incluso hacia el entrenamiento que te empodera, encuentres puertas que el enemigo ha cerrado. Pero esto no es para desanimarnos o echar para atrás en el propósito de Dios, en lo que Él tiene contigo, mucho menos detenerte en el proceso. Tendemos a hacer justo lo que el enemigo quiere que hagamos. A través de la boca de los demás nos grita todo lo que quiere impregnar en nosotros para que no cumplamos el plan o para que desistamos de él. Él quiere detenernos, frenarnos, obstaculizar nuestro camino, pero es ahí donde se evidencia el carácter espiritual que Dios ha formado en nosotros. Hay momentos donde tenemos que tener el carácter de Jesús para enfrentar al enemigo. Primero, no se acobardaba, aunque lo amenazaban con hacerle daño. Según él, no tenía miedo de decirles lo que se merecían, según el Padre se lo había revelado. Y tercero, le cerraba la puerta en su ser interior a todas las mentiras. Si no hubiera hecho así, el diablo habría podido ofenderlo, herirlo, poner en duda, hasta desanimar su misión, abortarla. Aunque era el Hijo de Dios, también era el Hijo del hombre, es decir, tenía a Dios en él, pero también tenía una humanidad. Y es ahí donde cerraba la puerta para no dejarse afectar por el diablo. Cada día, cada segundo de nuestra vida estamos a prueba para definirnos como hijos del Dios Todopoderoso o como hijos de las tinieblas, como siervos de Dios o del diablo. Jesús en su camino cada vez encontraba un leproso, un paralítico, un muerto, un fariseo. Cada una de las escenas bíblicas donde Jesús tuvo que actuar nos enseña que Él era probado no solo en su fe, sino también en su acción. Él sabía para dónde iba, por tanto no se detenía ante nada ni ante nadie. El contexto de Josué nos muestra que las puertas estaban aseguradas porque había una razón. El enemigo nos tiene miedo. Y fui enfática en ese pedazo que leí, que tenían las puertas aseguradas por temor. El enemigo nos tiene miedo, es algo insólito, nos tiene miedo, nos ataca, pero nos tiene miedo. Él sabe hasta dónde Él va. Él sabe hasta dónde nosotros le representamos miedo, temor a Él, porque Él sabe hasta dónde nosotros llegamos. Pero aunque estaban bien aseguradas esas puertas, ellos las echaron abajo y entraron. Los israelitas pudieron echar abajo esas puertas. Cuando nos encontramos frente a un muro levantado, un obstáculo, una situación adversa, no es para retroceder o para ceder, es para entender que vamos por buen camino. Y el enemigo obra, no porque tenga poder, es porque tiene miedo que atravesemos la puerta, porque sabe que una vez atravesada, Él es pan comido, como dice Números 14:9.
Al diablo no se le huye, menos cedemos a sus artimañas. Al diablo no se le consiente, al diablo se le habla con autoridad. En cada una de ellas, nuestra acción debería ser de avance y de empujar. Resistan al diablo y él huirá de ustedes, dice Santiago 4:7. No dice que cedamos, que retrocedamos o que nos unamos o que aceptemos sus artimañas. Entienda una cosa, Satanás es su enemigo, no es su amigo, no es su familiar. No, él es su enemigo. ¿Y cómo se trata a un enemigo que roba, que mata y destruye? Ay, no se consiente. No se le dan besitos, ni se le abraza. Se le trata como lo que es, como el enemigo. Así los trató Jesús a todos los que se levantaban de parte del enemigo. No podemos aceptar la manipulación y las artimañas de Satanás. Necesitamos resistirlas. La definición de resistir en el diccionario es recibir una cosa, algo que ejerce fuerza o presión sobre ella sin moverse, ni sufrir daño o alteración. Oponerse, un cuerpo a una fuerza, a la acción o a la violencia del otro. Oponerse. No ceder, no unirse, no dejarse pisotear. Si ustedes miran a Jesús, Jesús era todo amor, pero era todo carácter. Y tenía una identidad. Él no se dejaba pisotear de nadie. Y la gente está muy convencida que el cristiano es sinónimo de alfombra, donde todos pueden pasar por encima de la persona, donde le pueden hacer lo que quieran y esa persona no tiene derecho a defenderse ni a decir la verdad. Eso es una gran mentira del diablo porque eso es lo que él quiere, pisotearnos a los hijos de Dios. Oponerse a un cuerpo, a una fuerza, a la acción o violencia de otro. Oponerse con fuerza a hacer algo. Oponerse, contrariar, enfrentar, refutar, estorbar, combatir. ¿Qué es combatir? Pelear, atacar, encarar, desaprobar, afrontar, desobedecer, rechazar, rehusar, negarse, rebatir, impugnar, desafiar, plantarse, rebelarse. Son los sinónimos que encuentras en el diccionario. Las palabras tienen su significado y eso precisamente es lo que deben representar en nuestra acción. La resistencia es propia de los guerreros del reino. Un soldado que retrocede no es digno de él porque no tiene la fuerza y la valentía para avanzar. Esfuérzate y sé valiente. Se lo repitió el Señor a Josué varias veces y la palabra además nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Hay gente que es buenísima para pelear, buenísima para estorbar todo, buenísima para gritar, buenísima para ofender, buenísima para todo, pero vienen del reino de las tinieblas. Nosotros tenemos que ser buenísimos para hacer todo eso, pero en el reino de los cielos. Hay una cosa, son dos cosas muy distintas. Una cosa es que venga Satanás para dañar y otra cosa es que tú defiendas el reino de los cielos. Uno tiene que tener celo por las cosas de Dios y eso implica violencia. Y lo que tengas que decir, dilo. Y lo que tengas que hacer, hazlo. El diablo quiere amedrentarnos, llenándonos de religiosidad y de una cantidad de tonterías que nos mantienen subyugados ante las artimañas del diablo. Hay que pelear. El diablo le hace creer a la gente que porque una persona es espiritual, porque su actitud es diferente, porque perdona, porque ama, porque habla de Dios, es sinónimo de ser algo que yo puedo pisar o alguien que yo puedo pisar. Donde se pueden limpiar los zapatos embarrados cada vez que quiera una persona. Y además que los espirituales le tienen que decir amén a todo. No, Señor. Al único que se le dice amén es al Padre, a la verdad. Jesús, vuelvo y repito, era amor, pero fue muy fuerte con los fariseos, con los saduceos, con los judíos y aún con su propia familia. Porque una cosa tenía claro, nadie usado por el enemigo lo iba a detener. Nadie que viniera de parte de Satanás iba a cambiar la voluntad del Padre. Nadie de parte de Satanás iba a embarrar, iba a dañar lo que el Padre estaba haciendo. Él tenía amor por el Padre más que por cualquier persona. Él tenía amor por la obra, por la misión, más que por los planes de aquellos que quieren estorbarlo todo de parte del enemigo.
El avance ofrece resistencia, pero si vamos por el camino que Dios nos ha enmarcado, debemos entender que Dios nos ha entregado al enemigo. Que cada vez que encontremos una puerta cerrada o un candado, tenemos la llave correcta en nuestras manos para abrirla o el arma para derribarla. ¿Y saben cuál es? La palabra que sale en nuestra boca. Y así sea una palabra que a los demás no les guste escuchar. Ahí es que usted me está diciendo lo que no es. Dios no habla así. Dios no dice eso. ¿En serio? Les invito a que miren todos los evangelios donde hablan de lo que vino Jesús a hacer aquí en la tierra. Si algo tenía Jesús era carácter y él llamaba las cosas como son, por su nombre. Él no andaba entre las ramas. Al que era hipócrita le llamaba hipócrita. Necio. ¿Usted sabe lo que significa la palabra necio? Estúpido. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y sobre todo al diablo. Que el que está dentro de esa persona, o sea, que esa persona que le permitió entrar dentro de él, llévalas de perder. Pero eso no es problema de uno. ¿Quién le manda a estarse dejando usar por el diablo? Si usted es cómplice de un robo y lo meten preso, ¿quién lo manda a ser cómplice del robo? Si usted le pegan un tiro porque anda mal acompañado, ¿quién lo manda a andar mal acompañado? Si usted recibe un insulto porque se porta mal, ¿quién lo manda a portarse mal? Si un niño es expulsado del colegio porque no se lo resisten, porque no tiene disciplina, porque no obedece, ¿quién lo manda a no obedecer las normas del colegio? Eso no es culpa de los demás, es culpa de cada quien. Yo no puedo sembrar peras, pretender recoger papayas. Lo que se siembra se recoge. La palabra que Dios ha entregado en los últimos tiempos nos ha empoderado, nos ha dado la capacidad necesaria para que el Señor haga cosas que no pensamos o mayores de las que podamos desear a través del poder que fluye en nosotros. ¿Cuál poder? Como dice Efesios 3:20, el poder del Espíritu. Y si algo es Dios, es guerrero. Y un guerrero no anda acariciando a nadie. Un guerrero no anda sirviéndole café al enemigo. Muchos no han entendido esto y tienden a quedarse donde el diablo los presiona a hacerlo y se dejan vencer por la oposición. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios antes que la del enemigo a través de las personas. Y usted necesita tener celo, usted necesita enojarse, usted necesita poner un hasta aquí cuando Dios está haciendo algo bueno y el diablo quiere venir a hacerlo malo. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. ¿Cuánto no quisiera Satanás que oyéramos su voz? Él sabe que cuando la oímos nos daña, nos ofende, nos desanima y nos detiene. Como los que la escuchan, terminan dañándolo todo. Recordemos cuando David fue a enfrentar a Goliat. Tipifica al enemigo. Su propio hermano le dijo que se fuera para la casa. El rey lo menospreció por ser joven y no tener experiencia militar. Le quiso poner su uniforme, es decir, su parecer, su forma de hacer las cosas. Pero David no pudo caminar con ese uniforme, lo sintió pesado. Saúl, que no pudo enfrentar a Goliat, que lo estaba haciendo en su carne, pero David lo estaba haciendo por el Espíritu. Y eso es lo que pasa, que mucha gente carnal te quiere venir a imponer lo que ellos hacen en su carne, pero en el Espíritu las cosas se hacen diferentes. Y cuando uno no hace las cosas que están en la carne de los demás, es cuando se molestan y cuando viene la guerra y viene el problema, porque están siendo guiados por Satanás. Y Satanás se enoja con uno porque uno no hace su voluntad, sino que está haciendo la voluntad de Dios. Es lo que pasa cuando uno quiere avanzar, cuando tenemos la determinación de no retroceder. El enemigo envía a alguien para hacernos echar para atrás, para que nos ponga encima sus maneras, como Saúl quiso poner encima de David su uniforme. Saúl quiso ponerle el uniforme a David, un uniforme que no fue suficiente para él enfrentar al gigante y pretendía que David lo usara, que actuara como él. Pues a pesar de ser oficial militar, durante 40 días le oyó al enemigo y se mantuvo intimidado por él. Lógico, porque Saúl no tenía el espíritu. Pero David, que nunca tuvo un entrenamiento militar, lo pudo enfrentar. ¿Por qué? Porque él tenía el espíritu. Hay quienes no enfrentan a Satanás y quieren que huyas o te les unas como ellos lo hacen, y cuando no es así te odian y las soluciones son derrotistas y acomodadas a la voluntad del enemigo y no de Dios. Una de las definiciones de resistencia es rebelarse. Hay que rebelarse contra el diablo, contra el plan del enemigo.
Tenemos en nosotros el mejor escudo, la mejor arma, el más poderoso proyectil, que es la palabra de Dios, su presencia misma para derribar las puertas que el diablo ha cerrado. El faraón trató de detener a los israelitas cuando iban hacia la tierra prometida. Los obstaculizó, los amenazó y hasta los manipuló con sus bienes, sus hijos, sus mujeres, para que no se fueran. Pero Moisés no retrocedió y no le dejó ni una pezuña al faraón. Así lo dijo, ni una pezuña te voy a dejar. Tampoco se detuvo cuando los egipcios los acorralaron frente al Mar Rojo. Tomó acción contra ellos, pues no les bastó las plagas que tuvieron que sufrir en Egipto. No aprendieron, tuvieron que probar la muerte para detenerse de verdad. Josué acampaba a la orilla del río Jordán, pero aunque estaba desbordado, el comandante del ejército de Dios se le presentó y le dio la orden de poner el pie en el Jordán y avanzar. Cuando lo hizo, el río se detuvo. No te dejes contagiar incredulidad de los hombres, de su falta de inoperancia, de su comodidad. No trabajan por ellos, no trabajan en su espíritu, no aplican la palabra de Dios, no oran, no hacen nada con Dios y te quieren venir a cambiar lo que tú haces en el altar, ayunando, orando, obedeciendo, muriendo a ti mismo. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No te dejes contagiar de la incredulidad de los que ni siquiera tienen la revelación de la palabra, de su religión o de sus estrategias terrenales, incluso malvadas. Recuerda que en el reino la guerra se libra diferente y el enemigo es pan comido. La solución no es quedarte quieto, como le dijo Moisés al pueblo. Quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Eso está en Éxodo 14:16. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Eso fue lo que Dios le respondió. La vara está a la mano para abrir los obstáculos, pero no la usamos porque esperamos que Dios venga a salvarnos cuando todo lo que necesitamos es que hacer o tomar lo que Él nos ha dado. El diablo no lo quiere venir a arrebatar y Él no viene con cariñitos. Él viene insultándote, criticándote, haciendo una cantidad de cosas. Pues con esa misma medida, levántate y pelea por lo que Dios te ha entregado. Despierta y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Parafraseando, podría decir, dejen de dormir en las mentiras del diablo, en sus ataques e imposibilidades. Tomen acción, la cual es la luz de Cristo en nosotros. Él es vida, no muerte. En la vida hay acción, en la muerte hay detenimiento. Si tú te fijas, hay una cantidad de muertos a tu alrededor. Y son esos que no hacen nada por lo espiritual y te quieren contaminar de su muerte. Ya no vivas más como un muerto. Dios quiere que en cada situación tomes acción y venzas, que le des la vuelta a las puertas aseguradas por el diablo y las derribes. Su poder está en el miedo, en la intimidación, en el insulto, en lo que dice, que viene de una mentalidad que oscura. Pero nuestro poder está en el Señor. No hay razón para seguir muertos. No hay razón para dejarse vencer más. Que Dios te bendiga. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola. Y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete.
coheredera juntamente con Él. Y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío.